Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Alexis Milo. Él es analista económico. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Hola Salvador, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes en Viva. Comencemos, si te parece bien, dándole un repaso a temas inflacionarios, tanto en el vecino país como en nuestra hermosa República Mexicana. Pues mira, se siguen viendo presiones de inflación superiores a lo que se había anticipado a principios del año. Todos sabíamos que pues con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la interrupción en algunas cadenas de valor, pues íbamos a tener un pico en la inflación. Sin embargo, este pico pues ha sido mayor de lo que se esperaba. Los últimos datos que tenemos son para Estados Unidos, la inflación ya arriba de 9%, la inflación general. Aquí sobre todo lo que está pegando mucho son los precios de la energía, precisamente por los factores que comentaba hace un momento. Hay algunos indicadores que empiezan a salir más o menos bien, pero todavía es muy pronto para saber. Te diría que el indicador preferido por la Reserva Federal para ver las presiones de inflación, que es la famosa inflación subyacente de precios al consumo personal. El último dato que tenemos es para mayo, en donde se ven unas presiones un poco menores, pero siguen siendo relativamente altas. Por lo tanto, se sigue pensando que la Reserva Federal va a tener una posición de ayer, con el aumento de otra vez 3/4 de punto de base a la tasa de política monetaria, y se esperaría que este aumento subiera. De hecho, según los pronósticos, se espera que la Reserva Federal suba otro punto más en lo que resta del año, pero dado este aumento de 3/4 de punto, te diría que podría ser más. Entonces, inflación global, inflación en Estados Unidos fuerte, y se espera que siga, digamos, relativamente alta en los próximos meses. México, algo parecido. En México tenemos inflación quincenal, a diferencia de Estados Unidos, donde nada más tienen inflación mensual. Entonces aquí ya sabemos cómo viene julio, y julio, pues la inflación ya está por arriba del 8%, 8.16% fue a tasa anual. Haga que el Banco de México siga aumentando su tasa, tanto porque lo está haciendo la Reserva Federal como porque los datos de inflación vienen saliendo aquí. Cuando vemos la inflación subyacente, que como tú sabes es la inflación estructural en el caso de la economía, pues en el caso de México también en 7.56% en la primera quincena de julio, pues es una lectura demasiado alta. Entonces, presiones inflacionarias que no terminan por ceder, Salvador, y que de alguna manera se antoja que se van a quedar aquí durante los próximos meses. Y justamente para esas presiones, la Fed está proponiendo una alza en las tasas de interés, que se llevó la noticia de 8 columnas durante esta semana. Pues sí, como la inflación viene aumentando en Estados Unidos, pues la Reserva Federal está apretando su política monetaria en su tasa de referencia, y pues esto obviamente nos habla de un endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. Ahora, esto conlleva ciertos riesgos, porque también el problema aquí es que si la Reserva Federal aprieta mucho la política monetaria, tú sabes que en Estados Unidos el endeudamiento de las empresas, de los hogares, es relativamente alto, y por lo tanto las condiciones de política monetaria tienen un impacto importante en la economía. Pues la economía de Estados Unidos podría desacelerarse aún más. El día de hoy por la mañana conocimos el dato de inflación para el segundo trimestre de este año, que al juntarlo con el del primer trimestre de este mismo año,
pues ya tenemos 2 reducciones consecutivas en la actividad económica en Estados Unidos. Además, nosotros estamos pues prácticamente en espera. Cuando se publique este podcast ya sabremos datos del PIB para el segundo trimestre en México. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los analistas, Alexis? El anuncio de Estados Unidos, el de esta mañana, de un segundo trimestre también a crecimiento negativo, obviamente no es buena noticia para México, evidentemente. Sin embargo, lo que estamos viendo es que por lo menos hasta el momento, como el consumo en Estados Unidos sigue estando relativamente fuerte, las exportaciones de México siguen sólidas y por lo tanto no se ha pasado este efecto de la economía de Estados Unidos a la economía mexicana. Para poner esto que te digo con números, mientras que la economía de Estados Unidos cayó 0.9%, ¿sí? El trimestre pasado, es decir, el primer trimestre de este año, la economía mexicana creció 1.8% anual o 1% trimestral, lo cual fueron números relativamente buenos, Salvador, considerando que la economía de Estados Unidos se está desacelerando. De hecho, regresando a tu pregunta, para mañana se espera que se anuncie un crecimiento también positivo para la economía mexicana en el segundo trimestre de este año, un crecimiento, digamos, modesto, pero de 0.8%, que es relativamente bueno considerando el dato que ya conocimos para la economía de Estados Unidos. Entonces, las expectativas son que la economía de Estados Unidos, que ya entró técnicamente hablando en una recesión, siga con tasas de crecimiento relativamente bajas, pero que todo esto no se termine de pasar a la economía mexicana y que con un crecimiento relativamente bajo, pero la economía mexicana crezca alrededor del 2%, que es donde se encuentra el consenso de los analistas para el año en su conjunto. La próxima semana, de hecho, tendremos un poco más de datos, algunas pistas para saber justamente cómo viene este tercer trimestre, ¿no? Así es, Salvador. Mira, pues de alguna manera ya estamos terminando julio, el primer mes del tercer trimestre, y apenas vamos a saber cómo cerramos el segundo trimestre. En cierto modo, los datos económicos los conocemos con cierto rezago. Por eso es que hay algunos indicadores que son muy importantes. La próxima semana te diría que hay varios indicadores importantes: confianza del consumidor, formación de capital fijo, es decir, inversión, pero probablemente el más importante para saber cómo viene la actividad económica en el tercer trimestre son las exportaciones y la producción de autos. Como tú sabes, la producción de automóviles junto con autopartes, pues es alrededor del 20%, 25% de la actividad manufacturera en su conjunto. Entonces, esto no es poca cosa, porque vamos a saber cómo cerraron las exportaciones y la producción de automóviles el mes de julio, es decir, el primer mes del tercer trimestre, y creo que eso puede ser muy importante para darnos una idea cómo viene la economía. Te diría que al ver cómo cerraron junio estos números, se ve una disparidad en donde las exportaciones están creciendo menos y la producción está creciendo más. Si esto se mantiene, lo cual quiere decir que la demanda por autos en Estados Unidos se ha debilitado, probablemente viéramos un número malo, pero te diría que eso no es lo que esperamos, toda vez que hay una especie de rezago importante en la producción de autos, porque tú sabes que durante muchos meses, pues no se produjeron los autos que se demandaban por falta de partes, por todo este tema en la interrupción en las cadenas globales, ¿no? Muchos personas que iban en México y querían comprar un automóvil, pues resulta que no había automóviles en las agencias, tenían que esperar 2, 3 meses a que les surtieran un auto. Bueno, parece que este tema se está corrigiendo, por lo menos a nivel del mercado local, pero habrá que ver toda la película completa cuando veamos cómo vienen las exportaciones, que es el motor principal de la producción automotriz en México. Además, como bien dices, el sector automotriz se ha vuelto
un tipo de termómetro de la actividad económica en cuanto a compra de autos, en cuanto a la producción de los mismos. Habla además y seguramente pues también está en el ambiente un poco de esta relación que tiene México con Estados Unidos, con Canadá, que ha tenido algunos vendavales durante estas últimas semanas y en donde el sector automotriz pues es una de los más fuertes columnas que une a los tres países en términos sectoriales, ¿no? Mira, el sector automotriz es muy importante por 3 razones, te diría. Uno, porque es probablemente el dato más oportuno que tenemos, ¿no? Es decir, ya ahorita, la próxima semana vamos a saber cómo cerró julio. Y julio apenas se está terminando, ¿no? Entonces, es un dato oportuno. En segundo lugar, es un dato con una alta relevancia macroeconómica, porque como te decía hace un momento, una parte muy importante de la manufactura es el sector automotriz. Entonces, por sí mismo, refleja cómo viene un renglón muy grande de la economía. Y en tercer lugar, porque nos dice cómo viene la demanda de Estados Unidos, como tú bien anotabas, ¿no? Es decir, si ahorita de veras la economía de Estados Unidos se empieza a desacelerar, se empieza a caer el consumo y sobre todo el consumo de bienes duraderos, pues eso evidentemente nos va a pegar en el sector automotriz. Porque no olvidemos que de la producción automotriz, aproximadamente 2/3 partes son para exportación y 1/3 parte es para consumo interno. Entonces, si se empiezan a desacelerar fuerte las exportaciones de autos porque se cae la demanda en Estados Unidos, aunque el lado interno, el lado nacional, siguiera fuerte, pues entonces tendríamos que la producción en su conjunto caería. No es lo que esperamos, porque de alguna manera esperamos que Estados Unidos en la segunda parte de este año retome el crecimiento. De alguna manera se están haciendo los ajustes monetario y fiscal necesarios, pero pues obviamente siempre existe el riesgo de que esta atonía de la economía de Estados Unidos se prolongue. Alexis, te agradecemos mucho este análisis que nos das. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la 3ª temporada de Análisis Viva. Muchas gracias, Salvador. Siempre un gusto. Un abrazo. Él es Alexis Milo. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchan o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.